Bien, hoy vamos a empezar con el ejercicio 7 de la página 968 y dice lo que no está diciendo. Aquí está. Queremos buscar máximos y mínimos en esta cosa y por lo tanto, pues las parciales. A ver, la parcial de la función con respecto de x, pues es 6xy menos 12x. Y la parcial de y es 3y cuadrada, ¿vale? Más 3x, ¿de acuerdo? Y Cuadrada. pues cuadrada. Si no le gusta que esté en lineal, pues cuadrada. Pues, ¿cuál es el problema? Oh, nada más decía. Y luego es que menos 12y, ¿de acuerdo? Porque ya lo demás no cuenta. ¿Sale? Ok, pues ya. Perfecto. Ya, ahí están nuestras dos parciales. Parece ser que no tenemos ningún problema. Entonces, las parciales las igualamos a 0 para buscar los puntos críticos. Entonces tendríamos 6xy menos 12x igual a 0. Y 3y cuadrada menos 3x cuadrada menos 12y igual a 0. Si es que derivé bien parcialmente, porque todavía sospecho de mí mismo. Esto es 3x cuadrada más. Miren, sí, no sé derivar. Este es más. Es que yo lo puse menos. Menos 12. Sí, ya parece que esto está bien. Ok, y entonces vamos a llamarlas, esta va a ser arbolito. Y de aquí, vamos a llamarla, ¿qué les parece? Carita triste. Ahí está. Entonces, y aquí ya tiene que ver un poquito con los hábitos, la maña, la experiencia. ¿De acuerdo? Pero el chiste es tratar de resolver el sistema. Entonces, por ejemplo, despejando y de arbolito, lo que tendríamos es que 6xy es igual a 12x. Y luego, si x es diferente de 0, porque vamos a pasar dividiendo, y es igual a 12x sobre 6x. Y aquí es todavía más importante que x sea diferente de 0, porque así podemos concluir que y es igual a 2 si x es diferente de 0. Pero ya encontramos y, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ahora, sustituyendo aquí vamos a sustituir a y en carita triste. Ese está muy feliz, es que se contó un chiste que no se sabía. Ok, listo, sustituyendo y en carita triste, tenemos 3 por 2 al cuadrado más 3x cuadrada menos 12 por 2 igual a 0. Esto sería 2 por 2, 4, por 3 son 12, más 3x cuadrada menos 24 igual a 0. Esto sería 3x cuadrada. Esto nos va a dar menos 12, esto es igual a 12. Aquí implicamos que x cuadrada es igual a 4 y esto implica que x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 2. Porque al sacar la raíz cuadrada nos queda más menos y lo que sea, ¿de acuerdo? Esto significa que tenemos dos puntos críticos. ¿Sale? Nuestros puntos críticos son las combinaciones, en este caso, de estos resultados con este. ¿De acuerdo? Porque estos dos valores de x los obtuvimos al sustituir y igual a 2. Si tuviéramos otro y lo tuviéramos que sustituir, pues esos otros resultados los combinaríamos con la y que hubiéramos sustituido. En este caso, nuestros puntos críticos son 2, 2, ese es 1. Nuestro punto crítico 2 es menos 2,2.
Tenemos dos puntos críticos. ¿Sale? Ok. Luego entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es comprobar qué característica tienen estos puntos críticos. Máximos, mínimos, X, Y, Z. Bueno, no máximos, máximos o mínimos o puntos y ya, ¿no? Que son las únicas oportunidades que le damos a estos puntos críticos. Y para ello, ¿sale? Vamos a hacer lo que hacemos siempre. Calcular las segundas parciales. Y la segunda parcial de XX, pues hay que derivar esto con respecto de X, que por suerte no es complicado. Es 6y menos 12. Entonces esto es 6y menos 12. La parcial de y es derivar esto con respecto de y, que tampoco es complicado. Es 6y menos 12. Qué raro, nos dio algo muy similar. Bueno, ya ni modo. 6y menos 12. Y la parcial de xy, que es derivar esto con respecto de y, que nos da 6. Entonces aquí nos da 6, ¿de acuerdo? Entonces, atacando el primer punto crítico, este. F de XX evaluada sí nos da, desaparecen todas las X, qué feo. Ah, es que la de XY, perdón, aquí me equivoqué. Aquí con respecto de Y nos debe dar nada más 6X. Aquí da 6X, pero de todas maneras. A ver, nada más, igual y lo hice mal. ¿Ustedes qué opinan? Derivar esta con respecto de X nos da 6y menos 12, sale. Derivar esta con respecto de Y nos da 6y menos 12. Sí, si me pierde. Y derivar esta con respecto de Y nos da 6X. Ok. Pues bueno. Será lo que Dios quiera, pues ya que otra. Ok. Entonces, f de XX evaluada en 2, 2. Pero no utilizamos este colorcito, estamos utilizando el otro. En 2, 2, esto nos da 6 por 2 menos 12 y esto nos da 0. F de y evaluado en 2, 2. Esto es 6 por 2 menos 12 y esto nos da 0. Y f de xy evaluado en 2, 2 nos da 6 por 2 y esto es 12. Ah, qué horrible es esta vida. Bueno, pues ya ni modo. ¿Por qué? Porque el discriminante, que es f de xx, f de y menos f de xy al cuadrado, ¿sale? El discriminante por el punto 2, 2 nos va a dar 0 por 0 menos 12 al cuadrado. Y esto es menos 144. Por lo tanto, es 2, 2, 2, bueno, el punto crítico 1, 2, 2 es un punto silla, dado que el discriminante es menor que 0. Solamente tenemos puntos críticos cuando es, perdón, tenemos máximos o mínimos cuando el discriminante es mayor que 0. Bien. Terminamos con el señor punto crítico número 1. Vamos con el buen amigo punto crítico número 2. Entonces, f de xx. Hay que sustituir. Recordemos que el punto es menos 2,2. Esto nos daría 6 por 2. 6 por 2 menos 12, que es 0. F de y, que es menos 2,2, y esto sería 6 por 2 menos 12 igual a 0. Y f de xy,
de menos 2,2 sería 6 por menos 2, que nos daría menos 12. Entonces, el discriminante de menos 2,2 sería 0 por 0 menos 12 al cuadrado, que esto nos da menos 144, con lo cual el discriminante es menor que 0. Y la conclusión es que el punto crítico número 2, que es menos 2,2, es un punto silla. Sí, de rayos, es un punto silla. Tanto esfuerzo para que los dos sean puntos silla y no sean máximos de mínimos. Bueno, pues vamos a revisarlos, vamos a ver por qué. ¿Por qué, Dios mío, eres así con nuestros esfuerzos de nuestro trabajo? En fin, bueno, pues utilicemos GeoGebra. Pues, ¿qué se le va a hacer, verdad? Así es esto, así pasa cuando sucede. A ver, opciones. Pues primero el tamaño de letra, que se vea bien. Y ahora la vista. Por cierto, hasta aquí dudas porque pues, no han dicho nada. No, profe. Ok, entonces esto es lo que vamos a escribir, así con mucho esfuerzo, calma y dedicación. ¿Sale? Y esto es y cúbica más 3x cuadrada y, ¿sale? Menos 6x cuadrada menos 6y cuadrada, ¿sale? Más 2. Ah, caray. Pues aparentemente algo hicimos mal porque también el 0,0 es solución. Ah, miren qué interesante. Ahí están nuestros dos puntos y en efecto. Ay, qué raro. Pero tenemos otro punto mínimo. Algo raro hicimos. A ver qué es lo que nos faltó analizar. Bueno, aquí supusimos que x es igual a 0. Ah, es que qué interesante porque analizamos los casos cuando x es diferente de 0 porque despejamos de aquí y. Pero, ¿y si x vale 0? ¿Se cumplen las ecuaciones? ¿Sí me explico? Sí, ¿no? Sí hay forma de que se cumplan las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, a ver, ahí lo que no tuvimos cuidado, porque pues, nos fuimos muy derecho resolviendo cosas, ¿sale? Es qué pasa con estas ecuaciones, con f de x, que es 6xy menos 12x. O bueno, 6xy menos 12x igual a 0. Y la otra que es que 3y cuadrada más 3x cuadrada, 3y cuadrada, y ya se me olvidó la otra parte, más 3x cuadrada más 3x cuadrada menos 12y igual a 0. Analizamos el caso donde x es diferente de 0 y nos da puntos y. Pero ¿qué pasa si x es igual a 0? ¿Hay forma de que se satisfagan las ecuaciones? Pues si x es igual a 0, la primera ecuación ya, esta sale, ¿no? Porque nos haría 0 igual a 0. Entonces, sí se satisface. Y en la ecuación número 2, que fue la que llamamos carita triste, ¿sale? Obtendríamos 3y más 3 por 0 al cuadrado menos 12y igual a 0.
Entonces tendríamos aquí va al cuadrado. Tendríamos 3y cuadrada menos 12y igual a 0. Con lo cual, factorizando, tendríamos y 3y menos 12 igual a 0. Y con lo cual, y1 es igual a 0 y y2 es igual a 4. Porque 4 por 3, 12. Es decir, tenemos otros dos puntos críticos que pasamos por alto. El punto crítico 3, que es el 0,0. Y el punto crítico 4, que es el 0,4. Ahora bien, revisemos nuestros discriminantes, que siguen siendo, bueno, nuestras segundas parciales, que siguen siendo las mismas. Estas sí no se ven afectadas. Entonces, para el punto crítico número 3, ¿sale? Tendríamos la parcial con respecto de x sería 12, es cierto, ya se me olvidó. 6y menos 12, 6y menos 12. Entonces sería 6. Pero vamos a poner los valores aquí. 0,0. Sería 6 por 0 menos 12. F de y sería 0, en 0,0 sería 6 por 0 menos 12. Y después f de xy sería 0,0, que aquí es 6x, entonces sería 6 por 0. Con lo cual aquí nos daría menos 12 y aquí nos daría 0. Ahora el discriminante de 0, 0 sería menos 12 por menos 12 menos 0 al cuadrado. Lo cual nos daría un resultado de la fabulosa cantidad de 144, que esto es mayor que 0. Por lo tanto, esto no es un punto silla, es un máximo o un mínimo. Como es un máximo o un mínimo, pues tengo que fijarme en qué nos dio este resultado. F de XX igual a menos 12 es menor que 0. Por lo tanto, F evaluada en 0, 0, que es nuestro punto crítico, es un máximo. Si la segunda derivada es menor que 0, es un máximo. Si la segunda parcial con respecto de x es mayor que 0, es un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya evaluamos en este punto crítico. Ya encontramos que es un máximo. Y pues concuerda con lo que estábamos observando aquí, ¿no? Ay, creo que la regué. Ahí se ve que estamos en presencia de un... Órale tú. Ahí está, que estamos en presencia de un máximo. Y el otro se alcanza a ver que en efecto está en la línea del 4, ¿lo observan? Lo que vamos a obtener es que es un mínimo. Los otros sí se ven raros, el 2 y el menos 2 que están por aquí y el otro anda por acá. Sí se ven medio raros, uno está muy abajo y el otro está muy arriba. Pero debemos encontrar que el otro punto crítico sale que es el ¿qué? El 0,4 debe ser un mínimo. A ver, f de xx en 0,4 es 6 por 4 menos 12. F de y sería 0, en valor en 0,4 sería 6 por 4 menos 12. Y f de xy, que es 0,4, sería 6 por 0. Porque aquí en esta nos dio 6x. Entonces esto sería 12, esto sería 12 y esto sería 0. Con lo cual el discriminante de 0,4 sería f de xx, que es 12, por f de y, que es 12, menos f de xy al cuadrado, que nos da 144. Esto es mayor que 0.
como es mayor que 0, me fijo en este resultado. Y f de xx en 0,4 es igual a 12, que es mayor que 0. Por lo tanto, ¿sale? Estamos en presencia de un mínimo. F evaluado en 0,4 es un mínimo local. ¿De acuerdo? Aquí es importante destacar, bueno, con esto ya terminamos. Es que ya me iba a poner a hacer la reflexión sin indicar que ya habíamos acabado. Aquí es importante indicar que debemos de tener cuidado con los puntos críticos, ¿de acuerdo? Si bien estamos acostumbrados que en una variable eran 1, 2 o 3 puntos críticos, no eran muchos, aquí van a salir, pueden llegar a salir varios dependiendo de las posibles combinaciones. Y debemos de considerar las posibilidades porque como ya no es una ecuación, sino que es un sistema, no nos podemos ir como que de largo, ¿sale? La otra característica es que en lo general no son sistemas de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales podemos despejar una variable de una ecuación y era la única solución que iba a haber. Aquí no, aquí tuvimos que considerar qué pasaba si era diferente de 0, que fue los puntosillas que nos dio, pero y si x es igual a 0 y nos dio otros puntos críticos. ¿Por qué? Porque resulta que con x también se satisface la ecuación. Con x igual a 0 también se satisface la ecuación. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Son detalles, pero siempre hay que tenerlos en mente. ¿De acuerdo? Más o menos, dudas, preguntas. Prof, ¿y cómo sabríamos cuántos puntos críticos podría tener una función? Híjole, esa es una buena pregunta. Esta cosa puede tener a lo más 8 puntos críticos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si esta estuviera sola, como es y cuadrada, una cuadrática tiene a lo más 2 soluciones. Esta cuadrática a lo más 2 soluciones, ¿de acuerdo? Y sus combinaciones. Ah, no, entonces no son 8. 2 por 2 son 4. Son 4 puntos críticos. ¿Cuántos encontramos aquí? 4. Ah, pues esta tenía 4 puntos críticos. Tenía el número máximo de posibles soluciones. Que nos da a partir de las combinaciones de las soluciones de las ecuaciones cuadráticas. No me crean exactamente de que deban de ser 4 porque todavía tenemos combinaciones entre ellas. ¿De acuerdo? Pero, pues es posible. Lo que pasa es que no, si encontramos más, es que tenemos más ecuaciones. ¿Cuántos va a tener? Sabe. Depende mucho de la experiencia y la gráfica y ver cómo quedan los despejes y sus posibilidades. ¿De acuerdo? Lo más que yo me he encontrado en estos ejercicios, creo que son como 8 soluciones. ¿De acuerdo? Pero sí está complicado. Sí depende mucho de la práctica y la experiencia. Aunque yo les recomendaría que siempre que trabajen con esto, pues traten de ver la gráfica para que puedan acostumbrarse a sospechar cuántos va a haber. Es que depende mucho de la forma que vaya a tener la función una vez que la gráfica, ¿de acuerdo? Sí, depende de la práctica. Ok, ¿y alguna otra duda? Así me dejó igual. Es que, por ejemplo, esta cosa va a tener más soluciones. Mándeme. Bueno, es que yo sigo confundida un poco con los puntos críticos, o sea, ¿en qué punto nosotros ya dejamos de buscar más puntos? O sea, ¿en qué punto se satisface para saber que ya no necesitamos más combinaciones?
Bueno, en este caso solo hay dos, se separaron en dos, ¿de acuerdo? Una fue todos los valores, todas las posibilidades cuando X es diferente de cero, ¿de acuerdo? Entonces, ya no hay más posibilidades. Estos son los únicos dos puntos que satisfacen la ecuación o el sistema de ecuaciones, ¿sale? Cuando son diferentes de cero, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y la otra es que la otra posibilidad es que pasaba si X es igual a cero. Entonces ya no hay más posibilidades. La otra forma, sale que es medio tramposa, pero también la pueden hacer, ¿de acuerdo? En este caso se permite porque tienen dos, lista gráfica, perfecto. Ahí está. Aquí está, se va. Bueno, déjenlo cierro y lo vuelvo a abrir. ¿Sale? Pueden hacer esto, pero no digan que yo les dije, porque luego me miran feo. ¿Sale? A ver, edición, vista, no, opciones, tamaño de letra. Sí, en este sistema va a tener a lo más 4. Lo que ustedes quieren es este sistema, ¿estamos de acuerdo? 6xy menos 12x igual a 0. 6xy, bueno, por y, ahí está. Menos 12x, oh, qué rayos. Seis x por y menos 12x igual a 0. ¿Vale? Quién sabe qué nos dio, pero se nos divide así como que en 4. ¿De acuerdo? Sí, ¿qué nos hiciste? ¿Por qué pones ecuación 1? Ah, ok. Estas son, la forma gráfica de esta expresión es esta. ¿De acuerdo? Ahora, la otra ecuación es esta cosa de acá. Grafiquémosla. Carita triste, vamos a graficar. Esto es 3y cuadrada más 3x cuadrada menos 12y igual a 0. Sale. Entonces, ¿cuáles son las soluciones del sistema de ecuaciones? Pues en los lugares donde esta ecuación y esta otra, esta y esta se intersecten. Ahí están. Estas son todas las posibles soluciones. La idea es que ustedes reservan el sistema y demás, ¿de acuerdo? Que en este caso pues, son 4 puntos porque son los que se encuentran las dos ecuaciones. Pero eso es como que hacer trampa. Pero al menos ya les diría por dónde están las ecuaciones, ¿de acuerdo? O al menos ya les diría por dónde están las soluciones. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí.